Todo lo de Dios es como querer tomar el agua del océano y echarlo en un vaso. Va a ser muy poco lo que podamos nosotros, porque nuestro vaso es pequeño y el conocimiento muy amplio. De ahí que el tema, amados hermanos, pueda generar en algún momento alguna controversia mental, pueda generarle alguna pequeña confusión. Mi propósito en esta mañana no es confundirlos, es orientarlos a través de la Biblia. Pero si por alguna razón usted le cuesta trabajo algo poderlo asimilar, yo le voy a pedir que al final, al calor de un tinto, podamos conversar allá en la parte de la zona de descargue. ¿Les parece? Y usted se acerca y me pregunta, y si yo puedo responder, le respondo, y si no, pues oramos a Dios para que Él algún día nos aclare esa situación. Criaturas cambiantes ante un Dios inmutable. Quiero leer algo de Heráclito de Éfeso, un gran maestro reconocido pues en la Grecia clásica. Heráclito acuñó una de las frases que se siguen todavía recitando, y esa frase es: todo cambia, nada permanece. No podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Ni el río ni nosotros seríamos los mismos. El devenir es el principio de todas las cosas. Todo es fuego que se enciende y se apaga según una medida. El cambio, el devenir, está regido por el logos. El logos regula el devenir como una ley inmanente al mundo. El devenir se da según la lucha de los contrarios. La tensión entre los contrarios en lucha genera el movimiento. Por eso a la paz sigue la guerra, y esta nuevamente la paz. La guerra es la madre de todas las cosas, dice Heráclito. Y este movimiento retorna eternamente sobre sí mismo. Al terminar el gran año solar, todo vuelve a comenzar y a repetirse. Eterno retorno. Bueno, era una manera de pensar de un hombre que no conocía a Dios, pero que se atrevió a pensar que todo lo que él veía, todo aquello con lo cual él tuvo una experiencia, él dijo: todo está cambiando. Y su frase más célebre es: nadie se baña dos veces en el mismo río. Porque cuando usted vuelve al año otra vez allí al balneario donde estuvo, las plantas han cambiado. Unas han crecido, otras han envejecido. Las piedras pueden tener más lama de la que tenía cuando usted fue la primera vez. El agua que está corriendo ahí no es la misma. De manera que hay un continuo cambio. Para Heráclito, el cambio era un absoluto. Todo está cambiando. Ahora, con base en esto, solamente tener en cuenta que el ser humano es una criatura cambiante. Y yo quiero que por favor tomemos dos citas bíblicas. Santiago capítulo 1 verso 17, esto para comenzar, y el Salmo 102, 25 al 27. Santiago capítulo 1, el verso 17, si usted puede acompañar, la lectura está bien, y quienes me están ayudando con la proyección, pues les voy a pedir el favor de estar ahí. Dice Santiago 1:17 de la siguiente manera: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esa última frase, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios no cambia. De tal manera que ya estamos introduciendo, amados hermanos, el tema de uno de los atributos maravillosos por los cuales debemos alabarlo y exaltarlo, y es el atributo de la inmutabilidad. Dios es inmutable. Dios no cambia, afortunadamente, para nosotros. Ahora, el Salmo 102
Si me está diciendo Santiago 1:17 que Dios no cambia, veamos qué nos dice el Salmo 102, versículo 25 al verso 27. Y entonces tenemos lo siguiente. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Esto, el salmista está hablando acerca de Dios, de que Dios no cambia, de que Dios es el mismo, que la tierra se envejece, que todo el universo va a envejecer, pero que Dios no lo hará. A Él no lo afecta el tiempo. Es más, Dios trasciende al tiempo, Él está por encima del tiempo, ya que la variable tiempo es una creación de Dios. Él está más allá del tiempo. Por eso hay otro atributo con el cual reconocemos a Dios. Dios es eterno. Bien. Quiero tocar 3 puntos y el primero de ellos es, primero, la cambiante criatura humana. La cambiante criatura humana. A veces cuando los chicos están enamorados, las parejas están enamoradas, no falta el que le dice al otro, le manda una chocolatina, le hace una especie de anotación ahí: nunca cambies. Nunca cambies. Y le voy a decir algo, que esa frase carece de sentido. Probablemente tiene un valor romántico, pero carece de sentido porque le está pidiendo al otro un imposible para él. El ser humano está cambiando y cambia a causa de nueva información que viene a su mente. Cambiamos de ropa, cambiamos de casa, cambiamos de muebles, algunos cambian hasta de esposo, de esposa, cambiamos permanentemente, cambian nuestros pensamientos. Pedirle a otro que no cambie, vuelvo a repetir, es un imposible para él. No falta el hombre o la mujer que se aterra frente a su compañero porque ¿cómo ha cambiado? No es el mismo. Sí, es que eso es un ser humano. Esa es la realidad del ser humano. Físicamente, ¿cómo nos cambia el tiempo? Pasan los años, quizás 5 o 10 años, y uno vuelve a ver a esas personas que en la última ocasión tuvo la oportunidad de tratar, y uno los ve y dice, ¿cómo están de viejos? Y los otros pensando lo mismo acerca de uno. Porque que uno ve de aquí para allá, uno no ve de allá para acá. Nos cambia el tiempo. Bien. El Salmo 103, versículo 15 al verso 16, nos explica un poco acerca de esto, de la criatura humana, y dice el verso 15 de la siguiente forma: el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. ¿Qué es el hombre? El hombre es como, dice el Salmo 90, como una de las vigilias de la noche. Pronto pasa. Como la neblina que se va desvaneciendo en la medida en que pasan los minutos. Eso es el ser humano. Pero vaya, ¿qué criatura es el ser humano que con toda esa limitación que estamos intentando destacar por el texto bíblico, se cree Dios? Y se cree tan grande. Y se cree que puede, amados hermanos, aún controlar al mismo Dios. Pero eso es a causa del desconocimiento, es a causa de la ignorancia. El hombre es como la hierba.
la ve uno crecer, está verde, está hermosa, pero luego es cortada y se seca. Las flores, ¿cuánto duran las flores? Yo sé que las hermanas tratan de conservarlas cuando el esposo les trae el ramo de flores o cuando los hijos traen esos hermosos ramos de flores, ellas las colocan en agua con azúcar para que la glucosa las mantenga por un poco más de tiempo hermosas. Pero por más que le ponga glucosa, se van envejeciendo rápidamente, y unas más que otras. ¿Ya? Isaías 40:15 nos habla también de la limitación del ser humano en un lenguaje un poco pesado y fuerte de parte de Dios a través del profeta, ya no hablando de una sola criatura, sino hablando del conjunto de seres humanos o de poblaciones o de naciones. Isaías, un profeta que habló bastante de la soberanía del Señor, aquí exclama de la siguiente forma, dice: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Si una nación es como una gota de agua que cae de un cubo, ¿qué será usted y qué seré yo? Ahora, además de eso, él sigue diciendo ahí: y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. ¿Quiénes? Las naciones. Las naciones para Dios son como menudo polvo en una balanza. O sea que no marca nada, ¿no? Y además de eso dice: he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Bueno, Isaías está hablando de lo grande que es Dios, pero en la medida en que está hablando de lo grande que es Dios, nos está diciendo cuán pequeños y cuán limitados somos nosotros, las criaturas humanas. ¿Pero ha escuchado a una criatura humana enojada hablar de sí? Es que por encima de mí nadie pasa. ¿Cómo me hacen esto a mí que soy fulano de tal? Y hablamos con alguna soberbia. Pero cuando vamos a un texto como estos, Dios nos dice: ustedes son menos que nada. Es más, una nación puesta en la balanza de Dios es como un grano de polvo. Espero que no se estén sintiendo mal por todo esto que está diciendo la Biblia. O sea, cada vez nos sentimos más pequeñitos, más chiquititos. El hombre como criatura cambiante está sujeto a lo incontrolable para él. El hombre no puede controlar. Mire, a veces pensamos que tenemos un gran poder, que tenemos una gran fuerza, una gran sabiduría, porque controlamos algunas pocas cosas. Por ejemplo, el hombre coge el control, cambia los canales del televisor. Estoy exagerando, obviamente, ¿no? El hombre puede transformar su entorno. Es la única criatura de Dios que puede transformar su entorno. Lo curioso es que el hombre no la ha transformado para bien. El entorno, el hombre lo ha transformado para su propio mal, porque antes que cuidarlo, lo ha destruido. De ahí estamos en problemas. Ayer estaba escuchando un programa de ecología, de medio ambiente, y nos dicen que en Bogotá, en unos cuantos años, aquí vamos a tener que salir con tapabocas al estilo Beijing. El aire de la ciudad cada vez está más lleno de partículas que nos harán daño. La ciudad va a estar cada vez más contaminada. ¿Puede controlar el hombre todo esto? ¿Puede controlar una tormenta? ¿Puede controlar, amados hermanos, un terremoto con toda la ciencia y con todo lo que el hombre posee hoy en términos de tecnología? No.
No, no se puede. Es incontrolable para él. Y eso nos muestra cuán pequeño es el ser humano, aún comparado con la creación, con la naturaleza misma. Además de eso, el hombre, en Jeremías 17:5 nos dice algo interesante, para que usted lo tenga en cuenta, y si quiere subrayarlo ahí en la Biblia, algunos ya lo tienen ahí en la memoria. Jeremías 17:5, porque es una advertencia que Dios nos hace a nosotros, nos enseña algo respecto a cómo debo yo mirar al otro en términos de profundidad en esa relación. Jeremías 17:5 nos dice así: así ha dicho Jehová. No lo dice el predicador, no lo dice el líder, no lo dice un periódico, no lo dice la televisión, lo dice Jehová Dios. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. No es bendito el hombre que confía en el hombre, porque siendo el hombre una criatura tan transitoria y efímera, confiar en él quizá es la mayor necedad. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no debe confiar ahora en su esposa o en su esposo? Quiero decir que esa confianza es de alguna forma superficial, no es tan profunda. La única confianza verdadera y profunda solo puede ser colocada en el Dios Altísimo, que no cambia. Podemos confiar en Él porque Él no cambia. Hace 8 días nos hablaron acerca de que Dios es bueno, y era bueno hace 4,000 años con Abraham. Y es bueno hoy, después de 4,000 años, porque Él no cambia. Porque mañana puedo despertar y decir gracias Dios porque eres bueno, y tengo la plena certeza de que Él no hará mal a su pueblo. Que Él no es malo, que Él es bueno, tal como lo dice la Sagrada Escritura. Pero debo pasar entonces a hablar que Dios es distinto al ser humano en el segundo punto de este sermón. Y quiero que observen número 23:19 y pueda leerlo también ahí, amados hermanos, marcarlo en su Biblia. Obviamente es un oráculo dado a un hombre llamado Balaam, pero Dios estaba hablando aún a través de este personaje. Por favor, si quieren leerlo conmigo, ¿qué dice ahí? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y no lo ejecutará. Qué hermoso texto. Dios no es hombre. Y sabe una cosa, uno de los grandes pecados que comete la iglesia es tratar a Dios como si fuera humano. Porque hay una tendencia en el ser humano a humanizar a otros seres. Por ejemplo, algunos humanizan el perro. En la época en que me estaban criando a mí, los perros tenían nombre de perros, o había nombre para perros. Ahora tienen nombres humanos. Y de pronto usted llega a una casa a hacer visita, le voy a presentar a Lucas. ¿Sí? Y cuando le sale Lucas moviéndole la cola, usted quizá había hecho la idea de que era una persona. Pero tratamos de humanizar lo que no debemos humanizar. Un entrenador de perros centroamericano, no recuerdo ahora él de dónde es, César Millán, mexicano. Él dice, al perro hay que tratarlo como perro, y es el gran domador de perros. Al perro hay que tratarlo como perro. Pero no quiero seguir hablando porque hay hermanos que creen que yo les tengo rabia a los perros. Entonces no quiero seguir. Solamente es, por favor, no humanizarlos. Ahora, está bien, humanizar un perro quizá no sea nada bueno, pero intentar humanizar a Dios es un gravísimo pecado, porque Dios no es. Dios no es hombre, y a veces usted y yo pensamos que Dios tiene sentimientos como los nuestros, que tiene pasiones como las nuestras, que tiene debilidades como nosotros,
perdónenme, pero no es así. El Dios de la Biblia no es débil. El Dios de la Biblia no sufre de tristeza. Porque hay canciones que aún hablan de la tristeza de Dios. La tristeza, amados hermanos, es una emoción humana, pero Dios no es hombre. Ahora, no me pregunten a mí, ¿qué puede de pronto sentir Dios, por ejemplo, cuando a uno de sus hijos le pasa algo? Cuando yo como padre sé que mi hijo, mis hijas o mis nietos están enfermos, o mi esposa o algún familiar como mi padre, mi madre o mis hermanos, yo podría sentir tristeza al verlos enfermos. Pero mi tristeza es a causa de mi impotencia para hacer algo por ellos. ¿No les parece que es por eso? Porque si uno ve, por ejemplo, que la esposa está con dolor de cabeza y uno dice, espera, voy a poner la mano en la cabeza y ya va a quedar libre, pues usted no siente tristeza. Sencillamente pone la mano y ya el otro se sanó. Pero nos da tristeza es ver al otro en ese estado y nosotros no poder hacer nada en absoluto. Ahora, el Dios de la Biblia, que nos dice en este pasaje de la Escritura que Él no es hombre para que mienta. ¿Sabe qué está diciendo entre líneas? Gracias. Que el hombre es mentiroso. Y hay otro texto que lo dice más abiertamente. Dice, todo hombre es mentiroso, mas sea Dios veraz. Cuando la Biblia dice todo hombre es mentiroso, no pregunte, ¿seré yo maestro? Porque la Biblia está diciendo todo hombre es mentiroso. Eso no significa mi amado y mi amada hermana. Porque aquí las mujeres dicen con razón. Todo hombre es mentiroso. Todos son iguales. No, aquí hombre es la especie. Todo hombre, la raza humana. Y ahí está incluyendo al varón y a la mujer. Hermana, usted también sufre de mentiras. Porque usted también es hombre. Y todo hombre es mentiroso. Dios no es hombre para que mienta. Pero luego dice ahí algo que usted debe tenerlo bien claro. Y que al salir de aquí en esta mañana, por favor, no olvide estos textos. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y aquí ya entro a decir algo que espero a usted no le genere problema. Pero el Dios de la Biblia no se arrepiente de nada. Y usted ahora hace un escaneo de la Biblia y va a encontrar textos que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, capítulo 6 del libro de Génesis. Y luego sale usted y se encuentra con ese texto, dice, el pastor nos estaba diciendo algo que no es verdad, Dios sí se arrepiente, pero yo le estoy mostrando acá que la Biblia dice que no es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Saben qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. La palabra en el griego, en el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento para arrepentimiento es metanoia. Nous. Cambio de mente, cambio de pensamiento. Ahora, cambiar de pensamiento, si la Biblia dice que Dios no cambia, significa que Él no cambia en su manera de pensar. ¿Qué tal que Dios hoy esté pensando algo de usted y mañana cambie su pensamiento? ¿Podría usted confiar en Él? No, no podríamos confiar en Él. Dios no cambia su manera de pensar. Ahora, algo más. Dios es santo, todos lo sabemos, pero ¿podría ser más santo de lo que es? No, porque si fuera así significaría que no es perfecto. No, Dios no cambia, Dios es perfecto, y con lo que estoy diciendo es
El libro de Génesis, al usar la expresión "y se arrepintió Jehová", es la manera en que el ser humano interpreta una acción divina, pero al no encontrar palabras para indicar tal acción, lo único que hace es usar palabras según su manera de pensar, pero es la manera de pensar del hombre. Dios no se arrepiente, porque el arrepentimiento habla de imperfección. El arrepentimiento, amados hermanos, es a causa, uno se arrepiente cuando ha hecho o ha cometido una falta. Dios no ha cometido faltas, Dios nunca cometerá una falta, por lo tanto no tendrá nada de qué arrepentirse. ¿Se han dado cuenta que algunas personas dicen: yo tengo la conciencia tranquila, yo tengo la conciencia limpia y no tengo nada de qué arrepentirme? Bueno, eso lo decimos a veces porque no escrutamos a profundidad el corazón ni los pensamientos. Creo que tenemos muchas cosas de que arrepentirnos. Y no precisamente de haberse casado. Porque a veces uno escucha, hermanos, unas frases de: me arrepiento de haberme casado. No, ¿por qué se arrepiente de hacer algo bueno? Arrepiéntase de hacer lo malo, que es hacer sufrir a su mujer. De eso es lo que debe arrepentirse. ¿Ya? Bueno. Encuentro entonces ahora en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, versículo 29. Dios es distinto al ser humano, grábese eso. Dios no es hombre, Dios no miente, Dios no se arrepiente en el texto que teníamos ahí. Estoy hablando de la inmutabilidad de Dios. Arrepentirse significa cambio, y si Dios cambia, entonces no es perfecto, y al no ser perfecto no puede ser Dios. El texto sigue diciendo así, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel. ¿Quién es la gloria de Israel en el pasaje? Dios. No mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Bueno, está claro, ¿verdad? Dios no es hombre. Los hombres mienten, los hombres se arrepienten. Dios no es hombre, por ende no miente ni se arrepiente. Entonces avancemos. El capítulo 4 del libro de Hechos, versículo 27 al 28, y quiero mostrar las razones por las cuales Dios, en su inmutabilidad, el cual es un atributo exclusivo de Dios, el único ser que no cambia es Dios. De ahí para abajo todos cambiamos, todos cambiamos. El único que no cambia es Dios. Cuando alguien le prometa: mire, le aseguro que yo voy a cambiar, créale. Lo que no sabemos es si es para bien o para mal, pero que cambia, ¿verdad? A veces lo que no sabemos es el cambio para dónde va, pero es un ser que no puede permanecer inmutable. El ser humano es mutable. Entonces, mire lo que dice acá, mostrando, amados hermanos, que Dios es perfecto, y esa es una de las razones por las que Dios no cambia. Si Dios no fuera perfecto, cambiaría. Pero Él es perfecto. Mire, esto tiene que ver, después de Jesús haber muerto, resucitado, ya había ascendido a la presencia del Padre. Los discípulos estaban comenzando hasta ahora la predicación del Evangelio. Está en el libro de Hechos, capítulo 4, el verso 27. Porque verdaderamente, estaba Pedro hablando, Pedro el apóstol, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo. Siga. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo
habían antes determinado que sucediera. A ver, aclaro un poco. Estaban hablando de la muerte de Jesús. ¿Quién planeó la muerte de Cristo? Cuando habla acá dice, para hacer cuanto tu mano está dirigida ¿a quién? Y tu consejo, según lo había él determinado que sucediera. Es más, usted empieza a leer el Evangelio y dice, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Para que se cumpliera lo que estaba escrito. A Jesús, por ejemplo, amados hermanos, nació en Belén, de Judea, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Eso no fue que de pronto fue una casualidad. No hay casualidades en Dios. No, en Dios hay planes perfectos, no los va a cambiar. No piense usted que Dios va a cambiar algún plan, por favor. Eso no es verdad. Cambiar un plan significa imperfección. Que le faltó algo en el momento de la planeación, que olvidó algún detalle. No, nada de lo que nos acontece, nada de lo que sucede en el mundo es algo que está, amados hermanos. Leía una frase por ahí que decía que hablaba del destino, como si el destino fuese una fuerza que se encarga de hacer cosas. El destino no existe, existe Dios que planea, ¿verdad? Y las cosas se van a dar de acuerdo a lo que Él ha planeado. ¿Quién era Jesús para el Padre Eterno? ¿No era su unigénito Hijo de Dios? Y Él planeó que su propio Hijo sufriera la muerte a mano de pecadores. Él planeó que su Hijo muriera de dolor. Y si planeó que su unigénito Hijo muriera de dolor, ¿por qué cree usted que usted no debe de pronto recibir una gotita de dolor? Porque nos han enseñado un evangelio donde a usted no le debe doler, a usted no le debe faltar, donde a usted todas las cosas deben salirle como usted las planea, como usted las desea, porque usted es casi Dios. Y le voy a decir algo, no va a salir como usted planea ni como usted desea, porque también se ha acuñado una frase donde dice: querer es poder. Si supiera usted cómo he querido que me salga cabello, echando broma, no tengo problema con esto. Querer no es poder. Usted puede querer volar, pero no puede volar. Usted puede querer ser más alto, pero no se puede. Usted de pronto le gustaría, me acuerdo tanto, en alguna ocasión estaba hablando algo similar y yo dije, si yo hubiese tenido la oportunidad de escoger un país donde nacer, tal vez hubiese escogido Alemania. Y alguien me dijo, sería un pastor alemán. Hay hermanos que tienen buen sentido del humor. Ya. Él no va a cambiar en sus planes. ¿Recuerdan que Jesús, la noche antes de ser condenado, estuvo orando? ¿Dónde oró Jesús? En el Getsemaní. Allá fue y estuvo orando hasta la agonía. Dice la Biblia que mientras oraba, manaba sudor como gotas. Qué oración tan impresionante, la oración de Jesús en el Getsemaní. Al otro día comenzaba el suplicio, la gran prueba. Y él oró, no para cambiar los planes de Dios, aun cuando al orar dijo estas palabras: Padre, ¿cómo fue? Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por favor, ubíquese un poco en esa expresión de Jesús. Estaba él en su condición humana orando, visualizando el sufrimiento que estaba planeado para él,
y en medio de su agonía, yo diría que hasta cierto punto de su nerviosismo, está orando y diciendo: Padre, pasa de mí esta copa. ¿Sabe qué significaba eso? Algunos expertos en comentar la Biblia dicen que él estaba diciendo probablemente si hubiera alguna otra manera de hacerlo, que no sea pasando por el Calvario. Otros dicen que probablemente estaba diciendo: pasa de mí esta copa, como diciendo: Señor, lo que ha de ser, que sea de una vez. Si tengo que beberla, pues que hay que beberla de una vez. Cualquiera de las dos nos puede ubicar un poco en la perspectiva correcta de lo que Jesús estaba orando. Pero Jesús estaba diciendo: pero no sea como yo quiero, porque Dios no está sujeto a lo que usted quiere. El Dios inmutable está sujeto a sus planes perfectos, a sus propósitos perfectos, porque todo en Dios es perfecto. Claro, cualquier persona podría decir: pero si yo estoy padeciendo de una enfermedad, ¿Dios planeó esta enfermedad? Y a mí se me pone la cara roja tener que decirle: sí, Señor. No puede ser que haya un Dios que haya planeado que yo esté enfermo. Yo podría mostrarles en la Biblia muchas cosas para decirles que Dios sí. Así como planeó la muerte de su hijo, puede planear una enfermedad. Pero el planear una enfermedad no significa que Dios es malo o caprichoso. Es que Dios usa maneras para que usted y yo podamos acercarnos a Él. Muchas veces una enfermedad es la cuerda que Dios usa para acercarnos a Él. Ustedes, yo me estoy haciendo entender, ¿verdad? Y ustedes están copiando la idea. Claro, pues cualquiera dice: ¿cómo se le ocurre? La enfermedad es del diablo. Si usted encuentra una porción en la Biblia que me pueda señalar eso, usted dirá: a Job lo enfermó el diablo. No, a Job lo tocó el diablo única y exclusivamente por el permiso del Todopoderoso. Pero Dios tenía un plan con Job. No era afligirlo por afligirlo. El plan de Dios con Job era para que Job le conociera más. Si ustedes observan a leer la parte final del libro de Job, Job va a exclamar y va a decir: después del proceso, después del molino, después de haberlo pasado, de haberlo triturado, ¿sabe qué dijo Job? Yo antes de este problemita que tuve, pequeño problema, perdió sus 10 hijos, perdió su hacienda, sus ganados, su salud y la admiración y el respeto de su mujer. Porque al final ella, ¿qué le dijo? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Sabe? Después de ese pequeño problema o prueba por la cual pasó Job, finalmente Job exclamó y dijo: era que yo antes de este problemita de oídas había oído de Dios, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabe qué dijo Job? La enfermedad, la quiebra económica, todo lo que le pasó era parte del plan de Dios para que Job abriera más sus ojos y viera más cada día la gloria. De tal manera que probablemente mi tarea no es convencerlo, porque yo no soy Dios. El único que lo puede convencer a usted es el Espíritu Santo de Dios. Mi tarea es exponer la Biblia. De ahí para allá, el Señor hará conforme a su plan y a su propósito. Pero bien, el Salmo 18, 30 al 32, yo encuentro la siguiente expresión también que me parece bastante importante traerla en esta mañana aquí a este escenario. Cuando dice el versículo 18, Salmo 18,
30. Dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. O sea, si el camino de Dios es perfecto, significa que no hay nada que mejorar, no hay nada que cambiar, no hay nada que arreglar. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Eso dice el Salmo. Ahora, Dios entonces es perfecto. En conclusión, para poder pasar a otro paso, Dios es perfecto. ¿Y cómo es perfecto? No va a cambiar. Por eso cuando a mí me piden orar por una persona que está enferma, quiero aclarar algo. Si usted está de acuerdo, bien. Si no está de acuerdo, intentaremos ponernos de acuerdo. Pero algo que debe hacer un hombre, una mujer de Dios cuando ora por un enfermo, entendiendo que él cuando ora no conoce el plan de Dios, no conoce el propósito de Dios con esa persona. Así que no prometa cosas que usted no debe prometer, porque usted no conoce el plan del Altísimo. Hay que ser respetuosos con la gente, porque hay muchos que venden ilusiones, falsa esperanza en medio de la enfermedad. Eso no es serio, eso no es responsable. Cuando hay que orar por alguien que está enfermo, siempre vamos a tener que decir que Dios es poderoso para sanarle si Él quiere. ¿Estamos de acuerdo? Si Él quiere, si así le place, si ese es su plan. Hemos citado en varias ocasiones a Saulo, Pablo, cuando él ora y le dice a Dios: quita de mí este aguijón. 3 veces he pedido, dice Pablo en una carta, 3 veces he orado al Señor. Y el Señor le respondió: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe qué le quiso decir el Señor a Pablo? Pablo, no me pida que algunos creen que la enfermedad de Pablo era de los ojos, probablemente él sufría de los ojos, pero él no pudo sanarse a pesar de la fe que tenía, porque algunos han hecho de la fe un Dios, y la fe no es un Dios, la fe es un medio que me acerca a Dios. ¿Tienes fe? Eres sano. Oramos y como no se sana, no tuviste fe. O sea, aparte de que sigue enfermo, ahora lucha porque usted es un hombre sin fe. Ahora se deprime, ahora sufre más. Mire, cuando Dios quiere sanar a alguien, no lo sana ni para que tenga fe ni porque tenga fe. Dios lo sana porque Él quiere hacerlo y que su nombre sea glorificado. Bien, entonces, mirando esto nosotros, ¿qué estoy diciendo? ¿Que no oremos por los enfermos? No, vamos a orar por los enfermos, porque el Señor nos pide que lo hagamos, pero nos pide que lo hagamos no olvidándonos de quién es Él. Entonces vamos a orar y vamos a decir: Señor, si tú quieres, tú puedes sanarlo. Así fue que el leproso se acercó a Jesús e hincó la rodilla y le dijo: Maestro, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Y fue limpio. Trabajo que es para Dios sanarnos. Ahora imagínense que una persona está enferma y Dios no quiere sanarlo porque la persona no tiene fe. Vamos a suponer ese caso. Y Dios le dijo: no, hasta que no tenga fe no lo sano. ¿Creen que eso estaría bien de Dios? Pero si hay una enfermedad si hay una enfermedad y tiene que ver con el plan o propósito de Dios, eso no es azaroso. Eso no está sujeto, amados hermanos, a la casualidad. Eso está sujeto al plan eterno del Señor. Así que quiero invitarle a que cuando usted enferme, probablemente
le va a tocar estar una semana en casa y usted dice, y se va a quebrar la empresa, van a ir abajo los negocios y Dios le va a decir, mire, yo lo puedo dejar a usted acostado 8 días y le puedo demostrar que ni se quiebra su empresa, el sol no se apaga, la lluvia va a seguir cayendo. O sea, usted no es el ombligo del universo. Ya. Porque es que nosotros sufrimos de soberbia, de altivez. Es que si en esta casa yo no proveo. Pensé que iban a hacer coro al responder esto. Pero no han escuchado esa frase. Es que si yo en esta casa no proveo, aquí no habría entonces nada que comer. Y Dios puede demostrarnos que sin usted la familia puede seguir comiendo. A veces oramos, somos atrevidos en nuestras oraciones. Le digo, Señor, Señor, no me lleves antes que mis hijos crezcan. ¿Y si Dios tiene el plan de llevárselo cuando están chiquitos ellos? ¿Quiere usted que Dios cambie sus planes? Pues no los va a cambiar. ¿Pero qué será de mis hijos? Usted no es más que un medio que Dios usa para sostener a los hijos. Por eso no le pida a los hijos que le paguen lo que usted hizo, porque usted tendría que pagarle a su papá y a su mamá. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Aquí algunos dicen, ay, tan costoso que es tener hijos. Por eso usted también fue hijo. Si yo les pasara la cuenta de lo que me ha costado criarlos, pues nada haría, porque lo que los hijos le paguen a usted, usted tendría que pagárselo a su papá, o sea, nada haría. Las cuentas quedarían otra vez ¿en qué? En cero. Entonces no saquen cara a eso, porque no es usted, es Dios, que es tan bueno y misericordioso. Yo creo que aquí hay personas que perdieron a sus padres muy tempranamente y aquí están. Era un plan de Dios, por alguna razón. Claro, se sufre, se pasan momentos difíciles con papá o sin mamá, ¿cómo es? Con papá y mamá o sin papá y sin mamá, porque para aguantar hambre no es suficiente tener papá y mamá. ¿Ya? Bien. Ahora, debo avanzar. Isaías 14:24. Dios es inmutable, Dios no va a cambiar. ¿Sabe qué hay que pedir a Dios? Misericordia. No le pida a Dios que cambie, el que tiene que cambiar es usted, el que tiene que cambiar soy yo. Mire, le voy a poner este ejemplo. El sol está alumbrando a pleno mediodía, el cielo está completamente despejado y usted saca a los rayos del sol un pedazo de arcilla, una tableta de arcilla. ¿Qué va a pasar al cabo de unos minutos o de una hora? La arcilla está dura. Pero luego hace el ejercicio y saca entonces un bloque de cera. Se derrite. Ahora, la arcilla se endurece, la cera se derrite. ¿Cambió el sol? No, el sol sigue siendo el sol. Lo que pasa es que tenemos dos materias, dos compuestos diferentes. Ahora voy a decir algo. Cuando cambia, si pudiéramos cambiar la arcilla en cera, se presentaría que en algún caso el sol le endurece y en otro caso el sol le ablanda. Hay un cambio, pero no en el sol. El cambio es en el material. O sea que cuando pensamos que Dios ha cambiado, no es que Dios ha cambiado. Los que cambiamos somos nosotros. Pero a veces pensamos, al igual que sucede con el sol, que el sol se mueve. No, el sol no se mueve, el que se nos mueve es aquí el piso. Pero usted no percibe, entonces usted dice, el sol se movió. No, el sol no se movió, está quietito ahí. Se movió la tierra, nos movemos nosotros. Ahora sí, Salmo Isaías, ya lo tenemos. Mire lo que dice acá, por favor. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he. ¿Qué está diciendo Dios? Se va a hacer como lo he pensado. Se hará como lo he determinado. O sea, hermano, no hay reversa.
Dios no echa reversa en sus planes. Ni siquiera a la oración de su hijo amado en el Getsemaní. ¿Pretende usted hacer echar reversa a Dios en algo? Acuérdense de esto que he dicho en algunas oportunidades. La oración no es para decirle a Dios que haga mi voluntad. La oración es para decirle a Dios que me enseñe a hacer su voluntad. Soy yo el que debe someterse a la voluntad de Dios. Si Él cambiara, no podríamos confiar en Él. Por ejemplo, ¿se ha dado cuenta de algunas personas que le dicen: hermano, mañana nos vemos a las 7 de la mañana? Pero usted dice: ¿quién sabe si llegue? ¿Quién sabe si cumpla la cita? ¿Por qué razón? Porque es un ser humano. Está sujeto a circunstancias emocionales, está sujeto aún hasta el clima, porque si llueve, no, mejor no voy por allá. Y lo deja usted esperando. Pero quiero decirle que usted puede confiar plenamente en el Dios que se revela en la Biblia, que se nos enseña en la Biblia, porque Él no va a cambiar. Digo esto: todo el que cree en Cristo, ¿usted cree en Cristo? ¿Usted cree en Cristo? Todo el que cree en Cristo ha sido perdonado. Y como Dios no cambia, significa que ese perdón es eterno. Dios perdona eternamente. Pero algunos creen que Dios es humano. Perdona a ratos. ¿Se portó mal usted otra vez? Ya no lo perdono. ¿Se han dado cuenta que a veces pasan con nosotros así? No, Dios no es así. Dios no es un ser humano. Entonces yo puedo confiar todos los días. Ojo, eso no significa: entonces como Él ya me perdonó, yo puedo hacer lo que quiera. No, todo lo contrario. El que ha sido perdonado tiene mucho que agradecer. Pero aquel que cree que Dios está complacido con él por lo bien que se porta, porque hay hermanos cristianos que dicen: no, Dios está de mi lado porque es que yo me porto bien con Él. Ahí no está reconociendo ningún favor divino. Ahí lo que está haciendo es reconociendo su propia justicia. Y la justicia de cada uno no es más que un trapo inmundo que huele horrible delante de Dios. Bueno, eso parafraseando lo que dice el profeta. No me lo estoy inventando. Y voy a cerrar con esto. Creer que puedo hacer cambiar de opinión a Dios es ignorancia. No va a cambiar. Por eso a veces a los chicos, cuando están por ahí enamorados y están sufriendo, uno le toca decirles: mire, eso, lo que Dios tiene en su plan, si esa mujer no es para usted, o si ese muchacho no es para usted, ¿para qué llora? Claro, uno le dice: bueno, está bien, descanse, llore todo lo que quiera, deshidrátese. Yo le alcanzo un suero. Pero es llegar a entender que no puedo cambiar los planes del Todopoderoso. ¿Qué debo hacer? Sencillamente entender que hay algo planeado perfectamente para mi vida y que a veces soy yo el que no alcanza a ver correctamente, y al no ver correctamente que Dios lo tiene todo diseñado de manera perfecta, yo no debería sufrir por estas cosas que estoy mencionando últimamente. Usted va y ve una casa y tiene una platita y dice: no, es que esa es la casa que yo he soñado, porque también nos enseñaron que si usted sueña, el que sueña consigue. Y yo debo decirle que usted puede soñar todo lo que quiera. Yo le preguntaba ayer a un muchacho en la capacitación que había aquí para líderes de jóvenes: ¿qué mujer de la farándula le gusta? Y el muchacho dijo: no, Carolina Cruz. Dijo: no, Carolina Cruz. Le dije: siga soñando. ¿Por qué razón? Porque con soñar, es que soñar no cuesta nada, y vivir de ilusiones tampoco. No se trata de soñar. Ay, pero que José soñó. No,
José simplemente estaba recibiendo indicaciones de Dios de lo que él iba a hacer en la vida de. Mire, José al final dice, muchachos, hablándole a los hermanos, no se preocupen, no lloren. Esto era lo que Dios tenía planeado. Era lo que Dios tenía planeado. Eso no fue una cosa de que José soñó y por eso consiguió lo que consiguió. No, señor. José no llegó a donde llegó por soñar. José llegó a donde llegó porque la poderosa mano de Jehová estaba con él y el plan de Dios se cumplía a cabalidad en José. Quiero cerrar este sermón diciéndole: váyase de acá ahora cuando se tome el tinto, la aromática. Váyase pensando que el Dios que usted tiene es tan grande, pero tan grande, que nos cuesta trabajo imaginar su grandeza. Pero en su grandeza Dios no va a cambiar. Significa que las promesas que Él nos hace en su amado Hijo Jesús se van a cumplir. Yo soy un convencido que me voy a morir. Y a usted, aunque le asuste, usted también. Pero mire, ese no es el asunto. El asunto es que Él nos prometió que el que cree en Él, aunque esté muerto, yo creo porque Dios no va a cambiar. Y pueden pasar 1000 años después de mi muerte. Cuando llegue la resurrección, sé que me levantaré del polvo de la tierra. Porque fiel es el que lo prometió y Él no cambia. Él no va a decir, ay, pero ya voy a cambiar de planes porque los voy a dejar mejor allá en la tierra. No los voy a resucitar. No, yo tengo la plena confianza que lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Que Él no fallará. Porque Él no cambia ni en sus planes, ni en su naturaleza, ni en sus propósitos. Dios no cambia en sus promesas. Y usted puede decir en esta mañana, me gozo porque tengo un Dios que no cambia, que es inmutable. ¿Sabe a quiénes les toca cambiar? A nosotros. ¿Quieren colocarse en pie? Hay hermanos que a veces dicen, pastor, ¿por qué no ora por mí? Es que yo intento cambiar y no puedo cambiar. No, el problema es que cambia mucho. A rato está de buen genio, a otro rato está airado, otro rato es generoso, otro rato no lo es. Estamos ahí. Hay un animal en la naturaleza que el camaleón. Y creo que nosotros tenemos algo de camaleones. Perdónenme, ¿no? La confianza. El camaleón se hace en esta pared y ¿sabe qué sucede? Él tiene unas células pigmentarias bastante desarrolladas que hace que él pueda asimilar el color de la pared y quedarse ahí y nos cuesta trabajo verlo. Así pasa cuando se hacen los árboles, en las hojarascas, todo eso. El camaleón está ahí, pero él cambia su piel, su color y se camufla. Nosotros cambiamos y cambiamos y cambiamos, pero la idea es que hay que cambiar para bien. Dios no puede ser más santo, ni puede ser más perfecto, ni puede ser más justo, ni puede ser más bueno, porque Él es bueno perfectamente, santo perfectamente. Oremos. Padre nuestro, tú que eres el creador de los cielos y de la tierra, que hiciste todas las cosas en tu perfecta sabiduría, nos creaste también, Señor, para tu gloria y para tu honra. Nos colocaste en esta tierra, Dios amado, para que fuésemos señores sobre los peces del mar, sobre las bestias de la tierra, sobre las aves del cielo y sobre todo lo que creaste, Señor, aquí abajo, para que fuésemos los representantes tuyos en esta tierra. Pero el pecado dañó tal condición tan profundamente que más que cuidar lo que hemos hecho, Dios, es deteriorar, dañar. Pero Dios, tú sigues siendo el mismo que creó los cielos y la tierra al principio.
Tú no cambias. Tú eres misericordioso eternamente y para siempre. Hoy puedo darte gracias por tu misericordia. Y sé que mañana veré tu misericordia. Y mientras tenga aliento de vida en mí, veré tu misericordia. Porque no hay cambios en ti, Señor. Porque eres perfecto. Señor, yo debo crecer en este conocimiento para poder adorarte a ti, Padre Celestial, mi Dios grande, maravilloso, omnipotente, no conforme yo lo imagino, sino como mi Señor se revela en la palabra. Dios, sé que en esta mañana hay personas aquí que probablemente tengan muchas inquietudes, porque podrían estar recordando algunos textos bíblicos y pensando que tú cambiaste en algún momento. Pero a veces la contradicción no está en el texto, ni siquiera es una contradicción. Es simplemente una paradoja, Dios, que está ahí y que tengo la obligación de partir de un absoluto, y es que tú eres inmutable. Padre, gracias por haberme salvado y gracias por haber salvado a mis hermanos y porque podemos tener la plena certeza de que tú que comenzaste la obra en nosotros la vas a terminar, porque tú no cambias, porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque en ti no hay sombra de variación ni mudanza, porque no estás sujeto a cambios ni a mejoramientos. Gracias, pero yo soy la criatura cambiante que me presento en esta mañana ante ti, oh Dios inmutable, para pedirte, Señor, que por tu palabra tú me enseñes, tú me guíes, me perfecciones para tu gloria, para tu honra, porque no es la justicia de nuestras obras, sino la justicia de Cristo aplicada a nuestro ser, el que me permite cada día ir como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. Padre, gracias. Quiero orar en este momento por esta pareja. Ellos han vivido un incidente últimamente. No les vamos a preguntar, Dios sabe, han pasado una situación dolorosa.